Con la presentación, no sé si hace falta micrófono, ¿no? Se oye bien, ¿no? Sí. Así, desde atrás. Bueno, pues aquí estamos con nuestro amigo Sergio Izquierdo. Hola. Que viene desde Burgos, desde la meseta. Me dice que no hace tanto frío allí como antaño. Y aquí tampoco, ya veis que estamos aquí en mangas de camisa, en noviembre, y bueno... siendo esta una temática rusa, pensé que traería el frío conmigo, pero ya veis que no. Pero ya vemos que no. Entonces vamos a presentar este cómic, novela gráfica. Es un trabajo bastante extenso por el número de páginas. Un cómic que está bastante bien editado, a mí me gusta mucho la edición, luego hablaremos de eso. El cómic se llama Y llegó la tormenta, y aquí tenemos a la parte que ha hecho el guión de esta historia, que es Sergio Izquierdo Betete. La parte del dibujo la ha hecho Alex Rozados, ¿no? Es la segunda vez que me parece que trabaja contigo. Bueno, ha habido una primera incursión que fue un cómic muy breve, pero sí, digamos que es la segunda obra que hacemos juntos. Sí, tengo aquí la chuleta, vamos a ver. Con Alex hiciste anteriormente la historia del hombre pájaro, ¿no? Sí, mira, es esta de aquí. Que es la historia de una persona en el siglo XVIII que en un pueblo de Burgos fabricó una máquina para volar y de hecho voló, ¿no? Sí, es Diego Marín Aguilera. Vamos a ver, Alex Rozados es gallego de origen y corazón, pero estuvo un tiempo viviendo en Burgos porque estudió allí la universidad hace ya un montón de años, pero resulta que por una cosa u otra, porque hemos coincidido en diferentes movimientos sociales y porque nos unen diferentes pasiones, incluso después de haber dejado Burgos hemos estado en contacto y tenemos una pasión común que es el cómic, el dibujar, y a mí como lector, él también como lector, que duda cabe, y a mí escribir. Entonces yo le propuse este trabajo es un trabajo en realidad breve de 12 paginitas que nos cuenta la historia de una persona que en Burgos es relativamente conocida, que es Diego Marín Aguilera, que es una persona que de un pueblo pequeñito de la zona del sur de la provincia, ya casi en Soria, que es un pueblo que se llama Coruña del Conde, ¿vale? Que a finales del siglo XVIII inventa una especie de hada delta para volar. Y como nos pareció una historia muy curiosa, muy emotiva, una historia también romántica pero triste, porque los vecinos del pueblo, os hago un spoiler, pero si consultáis en Wikipedia es lo primero que viene, los vecinos del pueblo, una vez que consiguió volar pero no llegó muy lejos porque el aparato falló, ¿vale? Pues los vecinos del pueblo al final le quemaron el invento porque pensaban que aquello era una cuestión maléfica, diabólica. Pensar que era una zona donde la Inquisición, incluso en el siglo XVIII, tenía mucha influencia porque había sido un lugar donde había habido muchos judíos conversos. Y entonces allí, en esta zona del sur de la provincia, cerca de Aranda de Duero, a lo mejor os suena, o de Salas de los Infantes, pues la Inquisición tenía una fuerte impronta. Y bueno, nos pareció interesante, nos pareció que en pocas paginitas, 12, se podía contar la historia, y este fue... En realidad el segundo trabajo que hicimos, el primero fue la biografía ilustrada de un anarquista o un miembro de la CNT de Burgos de los años 30 que por desgracia, o como tantas otras personas de este lugar, fue detenida al inicio de la guerra civil y hoy sus restos yacían en una fosa común y justo en el momento que se recuperaban y se identificaban con el ADN de su hija, pues nos pareció interesante hacer una especie de biografía en formato cómic, muy breve, de 5 paginitas, y ahí fue un poco el detonante. Se llegó a publicar, eso me parece que está colgado, ¿no? En internet. Se llegó a publicar, lo que pasa es que como es una autoedición y es una cosa muy breve, pues funciona un poquito de mano en mano. ¿Existe físicamente? Sí, pero sobre todo está moviéndose a través de internet. Ese trabajo seguramente sería el primer trabajo que hizo Alex contigo, ¿no? Sí, o sea, antes... y su primer trabajo, tal vez. Hizo, porque a mí me lo comentaron cuando yo estaba escribiendo Gamonal, o cuando estábamos haciendo Gamonal, me contaron, mira, el gallego, que es como siempre le hemos llamado en Burgos, claro, allí en Galicia no le llaman así, mira, el gallego está haciendo cómic. Y entonces yo, según estaba escribiendo Gamonal, me puse en contacto con él y dije, mira, si te parece podemos hacer alguna cosita juntos. Y así fue. El cambio gráfico yo creo que es bastante a mejor, brutal, ¿no? Del primer trabajo ese a
a este otro trabajo que tiene casi 200 páginas. 216, sí. ¿Y cómo le convenciste para meterse en semejante berenjenal? Bueno, ¿cómo se convence a un dibujante para que te haga un cómic de...? Bueno, en realidad, vamos a ver, son 216 páginas, pero teniendo en cuenta el prólogo, teniendo en cuenta el dossier final, que ya es extenso, pongamos que son 154 páginas dibujadas, luego a la forma que tiene Reino de Cordelia de editar se nos ha ido a las 216 páginas. Bueno, él se convence fácil, pero si bien es cierto que al principio iba a ser una obrita corta de 60 páginas, porque habíamos pensado adaptar una obra de teatro que aborda estos acontecimientos que ahora vamos a tratar de explicar, pues luego al final se nos fue un poco de las manos. Y bueno, sí que es cierto que ha habido periodos en los que él ha tenido mucho trabajo. A ver, tanto Alex como yo no somos profesionales de esta cosa, del cómic, porque evidentemente no nos daría para existir. Y la cosa es que él trabaja como diseñador gráfico en un periódico en Galicia, en Santiago de Compostela, en Nos Diario, el único periódico que se publica en gallego, y hubo un periodo en el que tuvo una saturación de trabajo porque tenía que hacer prácticamente una ilustración todos los días. Coincidía con cosas de, yo no sé si era el aniversario de Rosalía de Castro o alguna cuestión, hizo un montón de ilustraciones, y eso evidentemente hizo que el proyecto se ralentizara. Pero él es un currante del dibujo, es un amanuense, es uno, no sé, yo es que me imagino como a estos monjes de, no sé qué le parecerá a él que le compare con un monje, pero con estos monjes de la Edad Media que se pone y no para. Pero vamos a salirnos un poco, o sea, cronológicamente el siguiente cómic que publicaste tal vez sea el de Gamonal. Sí, que es este cómic de aquí, que yo creo que es uno que muchos de vosotros conoceréis porque es un cómic que ha tenido bastante impacto. Se publicó en mayo-abril de 2021, y hace un tiempo. Y como bueno, ya sabéis lo que tratamos de hacer con Gamonal, la ilustradora fue María de la Fuente, ella sí que es burgalesa y nos conocemos de la ciudad, de diferentes aspectos. Pues lo que tratamos es de recoger o de plasmar en el cómic aquellos conflictos vecinales que hicieron que Gamonal, este barrio obrero de Burgos, pues se convirtiera un poco en el referente para muchas personas en este enero de 2014. Fijaros, el año pasado se hicieron ya 10 años de aquellas protestas. Pero no solo eso, también, ¿no? Porque yo creo que en Gamonal también recoges un montón de aspectos de la historia y la etnografía incluso del barrio de Gamonal, de un antiguo... Era un municipio independiente de Burgos, ¿no? Con bastante, digamos así, cariño, que has investigado. Hay un montón de aspectos, como por ejemplo el tema... historias que se han recuperado como lo de los titos, ese tipo de cosas también que enriquecen bastante la historia. Es una historia, pero dentro de esa historia hay otras historias más pequeñas, bastante interesantes. Lo de los titos tengo por aquí apuntado, y luego había otra cosa también que me llamaba... Autogestión de fábricas. También, y luego también, bueno, lo de otra pequeña historia, lo de las marzas también, ¿no? Sí. Las marzas también es algún tipo de... Sí, vamos a ver. El objetivo que nos planteamos con Gamonal fue tratar de poner en valor las protestas vecinales de 2014 y dar una versión diferente a la que desde determinados medios de comunicación se había dado, ¿vale? No era la primera obra que trataba de hacer esto, pero sí la primera que lo hacía en el formato de cómic. Entonces han escrito libros históricos, ensayos sociológicos, ha habido documentales, ha habido una producción muy extensa acerca de Gamonal. Yo creo que ha tenido cierto impacto porque el lenguaje del cómic es un lenguaje muy potente e hizo que mucha gente se interesara por el tema para ver cómo lo contábamos en este formato. Y no solamente se quería poner en valor las protestas, sino de alguna manera explicar por qué en los últimos 40 años, desde los años 80, 40 y pico, siempre había habido conflictos vecinales que habían tenido más o menos el mismo esquema que se reproducían en las protestas de 2014. Cuando yo era un niño, yo no lo recuerdo, pero en 1980 hubo también unas protestas importantes por el tema de la subida del precio del autobús. En 2005, que ahí yo participé ya como chaval joven, hubo unas protestas porque querían hacer un parking en una de las avenidas principales y parece que a los vecinos no les parecía el lugar adecuado, y evidentemente las de 2014. Pero no solamente queríamos contar las protestas, sino también indagar acerca de, por ejemplo, la intrahistoria del barrio. Ciertas cosas que
aun siendo una zona súper urbanita, que a lo mejor recuerda un poco, si vivís por aquí, a Baracaldo o a estos lugares que son lugares donde la gente del campo, del pueblo, ha ido a la ciudad, esto del éxodo urbano, pues bueno, vinieron del campo, llegaron a la ciudad, pero conservaban muchas cosas del campo. Lo de las marzas, ¿qué son? Pues son canciones tradicionales que se cantan el último día de febrero para dar bienvenida a la primavera. Lo de los citos, ¿qué es? Pues es un tipo de legumbre que hay por allí y se reparte el día de, me parece que es San Antón, no sé si es no sé qué día de enero, y es como tradiciones muy rurales que se conservan todavía en una zona hoy muy urbanita, que en su día fue un pueblo, Gamonal de Río Pico. Y otras cositas que la gente desconoce, como por ejemplo que al inicio de la Guerra Civil al maestro del pueblo también lo llevan a este lugar donde se realizaban los fusilamientos, y también está probablemente en la misma fosa común que Nicolás Neira, que este hombre... Aparece también una lápida de un miembro de la Legión Cóndor que está enterrado allí. Eso es. Bueno, pues cosas curiosas. Pero a la vez también me parece que es un cómic bastante... ambicioso, bastante valiente también, porque también se citan personas, ¿no?, que con nombres propios, y me parece que ahí enlaza también un poco con una tradición del cómic periodística y de denuncia, ¿no? A ver, evidentemente es un cómic documental y que sigue los pasos de cómics, no lo sé, no nos queremos comparar ni mucho menos con Joe Sacco, pero sigue esa línea, ¿vale? O al menos el dibujo, no lo sé yo como guionista, María, el dibujo es un dibujo que no tiene nada que envidiar en este caso. Pues es un cómic muy documental, es un cómic de denuncia, es un cómic que llama por nombres y apellidos a las personas. Una de las cosas que nos decían algunas personas en la ciudad es que cómo nos habíamos atrevido a decir con nombres y apellidos el nombre del empresario que, si bien no figuraba como tal, pero estaba detrás del aparcamiento, que es una persona con mucha influencia en Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, ¿vale? Ahí lo llevas. Pues la cosa está que, bueno, pues si hacemos un cómic sobre Gamonal, si hacemos un cómic sobre el conflicto, pues sería un poco extraño no citar con nombres y apellidos. Lo cierto es que eso, pues bueno, ha tenido luego repercusiones. Mira, por ejemplo, yo no sé si he hecho ya 4 o 5 cómics. Todos han salido en los medios de comunicación que controla este señor, menos este. Bueno, pues es normal, tampoco hemos tenido ningún tipo de amenaza, pero bueno, pues es una de las personas, bueno, pues que normalmente lo que suele recibir son más bien alabanzas. Sí, pero es un tipo, yo creo que es un tipo de cómic que es necesario, que tiene que haber este tipo de cómic y que no se hace mucho. Yo creo que son contados los cómics que se atreven a meterse según en qué temas. Entonces, desde ese punto de vista, para mí Gamonal es un cómic que es bastante interesante. Y ya que lo citas, y además de cómic documental, y esto es lo que en algunos casos puede enriquecerlo o a algunas personas les resulta extraño, además de un cómic documental, es un cómic en el que damos ciertos retazos, ciertas pinceladas de realismo mágico, porque hay personajes que, bueno, pues que son... A ver, el hilo argumental es una estudiante de Barcelona que, como tiene familia en Gamonal, ¿vale?, sus abuelos todavía viven allí, quiere hacer un trabajo de final de máster sobre las protestas. Acude a la ciudad y se entrevista con muchas personas, con el relojero que vivió aquellos hechos, con la madre de uno de los detenidos, con un profesor de universidad que ha estudiado el urbanismo, pero también, sin que ella lo sepa, tiene contacto con personas que ya no pertenecen a este mundo ni a este barrio, no es que vivan en otro barrio de Gamonal, sino que tienen que ver con el pasado más remoto y que tienen que ver con, y se presentan a ella como una especie de espectro, y hay 2 cuervos que se llaman Kal y Mijail, ¿ves? Como ves, el tema ruso a mí siempre me ha perseguido, no lo sé por qué, luego si queréis hablamos, que juegan también un papel que, bueno, pues que hace que el cómic no sea solamente un cómic documental, sino un cómic que tiene ciertos retazos de realismo mágico, que en algunos casos a algunas personas les ha parecido un poco estridente. Y como cuando se hace una obra o cuando se escribe un libro, cuando se publica un cómic, tienes que tomar decisiones, tanto a María como a mí nos pareció que era interesante y que enriquecía el relato y lo hacía ganar profundidad. Sí. Hasta aquí puedo contar. Sin embargo, luego haces un giro total en este último cómic. Ahora vamos a entrar a hablar de Llegó la tormenta. El enfoque es totalmente diferente del guión. Aquí no hay nada de realismo mágico, más que nada. Aquí también en el cómic El Gamonal es una historia lineal que sucede más o menos, todo se construye
va siguiendo un tiempo. Esto, yo creo que aquí cambias un poco el formato de tu guión, y yo lo compararía más con una especie de mosaico, una especie de piezas sueltas que luego hay que unirlas. Tiene también cierto trabajo el recomponer luego toda la historia. Yo tengo aquí unos apuntes, me he leído varias veces el cómic y cada nueva lectura estoy descubriendo, y luego, aparte de lo que estoy descubriendo a través de la misma lectura, pues me lleva a otras lecturas paralelas. Me ha hecho leer también una parte no me lo leí entero, por supuesto, el libro de Dostoyevsky, el de Demonios, que se cita y aparece Dostoyevsky ahí. O sea, que es otro tipo de composición del guión. ¿Tú tenías en mente este cambio o ha salido de forma natural? Lo que estaba claro es que con este cómic, luego si quieres hablamos de otro anterior, con este cómic se quería hacer algo diferente a lo que se había hecho anteriormente. Y sí que es interesante que hablemos de La hija del verdugo, porque supuso el paso previo a la realización de este otro. La hija del verdugo es un cómic también breve de 12 páginas, autoeditado, que cuenta la historia del verdugo de la audiencia provincial de Burgos a finales del siglo XIX. Como veis, es una historia truculenta. Es un verdugo famoso que le llamaban el abuelo, y que entre otros méritos en su currículum está el de estar casi 40 años en activo y haber mandado al otro barrio, no me refiero a Galdaca o ni a Gamonal, sino a este otro lugar. Sin embargo, tenía fama de buen profesional, ¿no? Eso es. Y que era bueno en su oficio, ¿no? Porque luego había otros verdugos por ahí que no eran muy buenos, sí. Y que fallaban, y que O que en Vergara, ¿vale? Él ejecutó a Michele Angiolillo, que es el anarquista que disparó sobre Cánovas del Castillo a finales del siglo XIX. Vale, entonces, claro, con Alex y con María lo que habíamos hecho hasta esa época era sobre todo representar personajes con los que era fácilmente identificarse, personajes muy empáticos. Joder, este inventor que con una historia tan romántica pues lleva a cabo el sueño de volar, de cruzar, como decíamos, el cielo dormido de Castilla. Habíamos contado la historia del Fuente Ovejuna del siglo XXI, con el que se puede identificar Gamonal, y con Javier Martínez, que a lo mejor no conocéis el nombre, pero es posible que os suene la película del maestro que prometió el mar. ¿Nos quiere sonar? Pues Javier, antes de que saliera la película, hizo un cómic que se llama La Promesa, que cuenta la historia del maestro a través del cómic. Creo que se ha agotado completamente la edición, lo edita Bloom, a lo mejor tenéis algún ejemplar por ahí, y es una primera aproximación a la historia de este maestro que el cine ha hecho ya tan conocido. Entonces, yo cuando le propongo a Javier, que fue maestro jubilado y tiene 70 años, le digo: Javier, ¿qué te parece si hacemos algo completamente diferente y tratamos de abordar un personaje con más sombras que luces, que sea difícil que el lector se identifique y que a la vez cause rechazo y a la vez de alguna manera tiene cierto magnetismo? Porque claro, este señor Gregorio Mayoral, como bien dice, es que él cuando daba entrevistas, que alguna daba, decía que es que él lo que quería era no hacer sufrir o acabar rápido. No sé si tú has leído algo sobre el tema. Sí, cuando estuvimos haciendo un cómic sobre Granado y Delgado, ¿verdad? De Granado y Delgado, documentándonos sobre los diferentes verdugos que había, uno era él, que decían que debajo de su cama tenía las herramientas que utilizaba para las ejecuciones, o sea, tener toda la maleta y tal, y era muy metódico. Él conocía bastante bien cómo la forma del cuello, dónde retorcerlo y tal, y no. En cambio había otros verdugos posteriores que sí que tuvieron problemas porque les daba el tema, no les gustaba y eran un poquito más torpes y era un profesional de la muerte, ¿eh? Incluso alguno con depresión. Me parece que uno que era Osorio, no era de Osorio, de Palencia, me parece, se suicidó porque por depresiones o yo qué sé, porque tendría un mínimo de... Pues bueno, este es la aproximación a un personaje ya difícilmente... Un personaje complejo, con más aristas que otra cosa, un personaje con más sombras que luces, ¿vale? Es el trabajo intermedio entre Gamonal
y Llegó la tormenta, y con Llegó la tormenta, que es un trabajo que hacemos Alex y yo y en el que invertimos más o menos 3 años, lo que tratamos es de adentrarnos en otros personajes, ¿vale? Los revolucionarios rusos de final del siglo XIX, que en muchos casos, y algunos de ellos en concreto, tienen más luces que sombras. Y hay uno especialmente interesante, ¿no?, y complejo, que es Sergei Nechayev, que bueno, pues puede ser un personaje desconocido para el gran público, pero es un personaje que forma parte de alguna manera el panorama colectivo de la literatura, porque el bueno de Dostoyevsky, la profesora de ruso de allí de la Escuela de Idiomas diría Dostoyevsky, ¿vale? Parece que la O se pronuncia A, es lo que nos dijo cuando hemos estado hablando con ella, pues le fascinó y repelió tanto, porque al igual que el verdugo de Burgos, este personaje tiene esa característica de, a la vez que atrae, repele, porque es un personaje, fijaros, yo os doy solamente una anécdota. Cuando termina en la cárcel por uno de los hechos que vamos a comentar, es capaz de, con su personalidad, convencer a los guardianes de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que sería como un lugar de máxima seguridad en la actualidad, de que le ayuden un poquito a elaborar una especie de plan de fuga. Y hasta aquí puedo contar, ¿vale? Y hasta aquí puedo contar. Fijaros qué capacidad, qué magnetismo, y también una de cal y otra arena, también es capaz de asesinar a un miembro de su propio grupo porque sospecha de que pueda ser un delator. Esa es un poco la excusa, o que en realidad es más bien una persona que, como decíamos antes, quiere abandonar ese grupo porque no está del todo de acuerdo, es un disidente. Saber, no se sabe realmente lo que bueno, lo curioso, bueno, no sé, entramos ya igual un poco en como materia. Tú quieras, yo ya ves que no me callo. Hemos pasado de hablar de los verdugos a Nechayev, que es un poco el hilo conductor de este mosaico de historias diferentes que componen Y llegó la tormenta. Básicamente lo que se narra ahí sucede en la década de los 70 y 80 del siglo XIX. Es el hilo conductor, pero a veces ese hilo se suelta, se cuentan historias que suceden antes, que suceden después, y luego al final se vuelve a retomar otra vez el hilo y termina donde ha empezado, ¿no? Más o menos es así, no vamos a contar ni el final ni nada. Pero tú, ¿dónde descubres bueno, primero vamos a hablar un poquito de la edición, si quieres. Como tú quieras. Esto te lo edita Reino de Cordelia, esto fue La Oveja Roja. ¿Cómo ha sido la experiencia de pasar de una editorial a otra? ¿O cómo? Vamos a ver, mira, con La Oveja Roja es una editorial de Madrid que se mueve a dos aguas entre el mundo militante y el mundo de la edición, vamos a llamarla comercial o convencional. Yo te diré que fuiste tú quien me recomendó La Oveja Roja hace ya muchos años, pero aún así lo intentamos con otras editoriales que les pareció que era un trabajo interesante, pero quizás como era un trabajo, vamos a llamarlo, de personas desconocidas en el mundo del cómic, pues bueno, pues una editorial tiene que poner dinero y no quiso apostar por nosotros. Finalmente le pareció bien a La Oveja Roja porque es una editorial que no solo es una editorial de cómic, sino que también edita pues desde ensayo, narrativa, poesía, y cuando le presentamos el proyecto le pareció interesante y apostó directamente por la situación. Y es una editorial que lo mismo se puede ver en las ferias alternativas o incluso en ambientes militantes, y también en todas las librerías convencionales. La experiencia... En el tema de los cómics, tiene muy buenos cómics. Me parece que uno es el de Puta Fábrica, es sí, uno. Y luego tiene uno que es doble de... La Comuna, ¿verdad? La Comuna, o la Comuna, sí. La Comuna o la Comunidad, La sí. Comuna, sí. Que es un libro totalmente recomendable, es muy chulo. Y a lo muy mejor chulo, suena Los años de Allende sobre, pues bueno, como habíamos visto, además de que nos lo había recomendado tú, pero fue luego al final una cosa circular. Fue al final la primera editorial que me recomendaste y la última. El de La Comunidad para mí es uno de los cómics así que tengo yo de referencia, que me gustan así de mi top personal. Ese es uno de los cómics más interesantes. Y bueno, entonces, como es una editorial que trabaja con el tema social, llegamos a un acuerdo y lo editó. Hasta la fecha se han publicado 3 ediciones, se ha movido muy bien. Fijaros, como os decía, si se publicó en mayo, abril de 2021, en agosto estaba ya
estaba ya agotado. Entonces tuvieron que hacer una segunda edición, la tercera costó un poco más, pero finalmente llegó, y lo que nos dicen los libreros de la ciudad, de Burgos y sobre todo de Gamonal, es que es un cómic que siempre, de alguna manera, que es un libro que siempre está, que tiene vida todavía. Porque claro, pensar que gente de una zona concreta donde se ha desarrollado un conflicto y que se cuenta de una manera diferente a como se había contado hasta la fecha, bueno, pues es un libro de referencia y es un libro que tiene vida. Que luego aparte nos hemos preocupado de que esté en los institutos de la zona. Es un libro que se ha presentado varias veces en el Instituto Félix Rodríguez de la Fuente, que es el Instituto de Gamona, o el Pintor Luis Sáez, que se han hecho trabajos de adaptación didáctica y pedagógica. Y bueno, es un cómic, es un libro que bueno, creo que puede tener cierto recorrido todavía. Reino de Cordelia. Reino de Cordelia. Pues bueno, la cosa es que, al igual que con Gamonal o con otros proyectos, se hace un dossier. Si estáis habituados a este mundo ya sabéis, se hace un dossier, se presentan a varias editoriales, algunas lo valoran positivamente, pero bueno, pues al final no. Y Reino de Cordelia, que es yo tengo que decir, espero que el editor esto no lo escuche, que no la conocía, pero tras visitar la página web me pareció que era una editorial interesante y además que tenía títulos muy apropiados, similar a La Oveja Roja, en tanto que no es una editorial específica de cómic, pero que publica cómic, y que además las referencias que nos dieron es que trata muy bien a los autores, las ediciones son muy buenas. Y luego resulta que un escritor burgalés, Óscar Esquivias, que con el que tengo cierta amistad, ya había publicado un libro, él hace relatos, y es un libro de relatos ilustrados, es un álbum ilustrado. Entonces, adelante, le planteamos el proyecto, les gustó, porque el editor Jesús Ejido es un amante también de los temas rusos, de los grandes escritores como Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, etcétera. ¿Tú tenías ya el guión acabado cuando os presentáis o cómo es eso? Tenía ya el guión acabado. Te diría que sí, ¿Entero? pero porque es que cuando se presenta Reino de Cordelia ya llevábamos como 2 años con el tema. 2 años con el tema. A ver, esto yo es el chiste que hago siempre, no sé si es un chiste muy bueno. Dice, joder, qué bien, habéis conseguido una editorial. Ya, pero nos dijeron 17... eso es como cuando eras jovencito que ibas a la zona de marcha de ahí de la ciudad. Joder, ¿has ligado? ¿Qué, Sergio? Dice, sí, pero te digo las que me han dicho que no, pero bueno, no sé si es el mejor chiste. Bueno, pues la cosa está que cuando, en este caso sí, en Gamonal no. En este caso sí, y en Gamonal no. Y, por ejemplo, el sistema este que has elegido para desarrollar el guión, que es este mosaico del que hemos hablado, ¿te ha permitido añadir cosas? Sí, a posteriori, guión? Sí, a posteriori. Por ejemplo, algún ejemplo de alguna parte que las... Por ejemplo, pero no hacia el final, sino que las has incluido hacia... para estar compartimentado digamos, en piezas de este mosaico, como hemos dicho, pues a veces te permite jugar, ¿no? De esta pieza la coloco aquí. Una de las protagonistas que tenemos en el cómic es esta mujer, Sofía Perovskaya, que es la responsable de dirigir el atentado en el que muere Alejandro II. Aquí lo que mostramos es un aspecto de su niñez, cuando curiosamente salva de morir ahogado a un niño de su más o menos edad, ¿vale?, que luego se convertirá con el paso de los años en el fiscal que dirige la acusación en el proceso en el que ella se ve envuelta por haber asesinado o haber dirigido el atentado en el que muere el zar. Este fue uno de ellos. Y luego, en relación también con Sofía, cuando antes de llevar a cabo los hechos que narramos en el cómic, el atentado contra el zar, por haber estado involucrada en otras actividades revolucionarias, es desterrada a una localidad del norte de Rusia. Cuando está en el tren se las arregla para escaparse de la custodia policial. Es un episodio que ponemos al final del capítulo 7 y esto lo incluimos cuando ya teníamos todo atado, pero la editorial nos dijo, bueno, vamos a tardar en publicarlo unos meses. Y bueno, yo no podía quedarme quieto, ya teníamos escrito el dossier histórico, Alex tenía tiempo y introducimos alguna cosita más, que es posterior a esto, pero anterior a el atentado. Eso, por ejemplo, en el Gamonal hubiera sido muy difícil. Más. Sí, más. Porque esta es una, digamos, la estructura es lineal y aquí no hay forma de... Se podría también, pero... ¿Tú cómo recomendarías que se hiciera la lectura de este cómic? Con calma, con calma.
Vamos a ver. Es un cómic así que tiene de contenido y bastante peso en cada historia, en cada capítulo. Entonces, yo he disfrutado más seguramente la segunda vez que lo he leído, incluso lo he leído la tercera vez para venir aquí con unos apuntes hechos, y he disfrutado cada relectura, descubría nuevas conexiones, Entonces, ¿tú cómo lo recomendarías? Vamos a ver, una de las cosas que ya hacemos con Gamonal, o que ya hago como guionista, es utilizar el recurso de los flashbacks o de los saltos cronológicos, quizás no tan intensos o exhaustivos como se hacen en este otro cómic, pero si bien es cierto que Gamonal es mucho más lineal, pero sí que hay un momento en el que nos permitimos pues retrotraernos a este tema de lo de la guerra civil para hablar de por qué llevaron a un lugar a fusilar al maestro del pueblo, o qué pintaba la Legión Cóndor en Gamonal. Mira, Guernica, los aviones que bombardearon Guernica salieron de Burgos, salieron del aeródromo de Gamonal. Pues hacemos estos pequeños flashbacks y a mí me dio la sensación que enriquecen de alguna manera el relato. Entonces, y llegó la tormenta, lo que recomiendo es que a la hora de leer se tenga en cuenta exactamente en el momento en el que se está, y que, como bien ha explicado Miquel, lo que tratamos es hacer una especie de puzzle o de mosaico en el que se van explicando pequeñas pinceladas de los personajes más importantes: Bakunin, Nechayev, Dostoyevsky, Sofía Perovskaya, el propio zar Alejandro II y sus temas tanto políticos como problemas familiares, que también los tenía. Entonces, de esta manera lo que hacemos es una semblanza general de personajes diseminados, porque lo contrario hubiera sido una cuestión más lineal de explicar desde pequeñito la cuestión de Nechayev y luego cómo termina en la cárcel y al final no consigue... Bueno, la historia, os hago un pequeño spoiler, pero la historia es así, y no consigue fugarse porque quienes les iban a ayudar a fugar pues terminan finalmente siendo condenados a muerte por este tema del zar. Entonces, la cuestión que yo recomiendo es leerlo sin prisa, como casi un buen cocido, es decir, sin prisa. Es un cómic denso, pero creo que si tenemos en cuenta que esto ya es un recurso al que estamos de alguna manera habituados, porque es un recurso propio del cine, es un recurso propio de algunas novelas, y si os gusta la novela histórica, pues hay muchos autores. Estoy pensando ahora en Santiago Posteguillo, no sé si conocéis de los diferentes libros que ha hecho acerca de la historia de Roma. Pues hay que tener en cuenta que al inicio de cada capítulo indica dónde se encuentran y sirve para jugar con diferentes elementos. En el mundo del cómic tenemos la suerte de que se utiliza el color. En este caso, por ejemplo, como es una retrospección que tiene Sofía antes de ser juzgada, que se tiene que enfrentar con el fiscal, pues utiliza este color amarillo. Aquí lo que se cuenta es la fuga de Kropotkin de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Esta historia, por ejemplo, todas tienen un nexo de unión, me parece, ¿no? Todas, sí. Porque yo al principio, la primera lectura que hice, dije, aquí aparece esta fuga, pero... Y ahora no recuerdo cuál es, pero el nexo de unión es algún personaje que ayuda en la fuga, ¿o cómo es? Sí, así es. Es un capítulo que se llama La fuga del príncipe, y lo que se habla es de varias fugas, entre ellas la de Kropotkin, después la de Sofía Perovskaya, y al final del capítulo se introduce cómo ya Nechayev, cuando está en la cárcel, trata de ir ensamblando las piezas para poder fugarse él también. Entonces, nos pareció interesante mostrar varias fugas que sí que tuvieron éxito, y la suya... Es spoiler, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya sabíais a lo que veníais. Bueno, eso se cuenta en la primera página ya, ¿no? Sí. ¿No? Se cuenta en la primera página y se cierra un poco... Eso es. Entonces nos pareció interesante mostrar dos fugas que tuvieron éxito, tanto la de Kropotkin como la de Sofía, y una que, desgraciadamente, a pesar de que se realiza muy minuciosamente y cuenta incluso con ayuda interna, pues desgraciadamente no pudo ser Luego, posible. Hay una cosa que me parece interesante, es que tú no haces juicios de valor sobre los personajes, sino un poco respetas. Yo creo que es el criterio del lector va a ser el que un poco indague en la conducta de cada personaje. Tú expones un poco con todo el material de la época, y luego yo creo que o sí haces juicios de valor. Tú tienes tus personajes preferidos
o es mi impresión de que no estás haciendo juicios de valor? Cuéntanos un poquito. Lo que tratamos es de que sea el propio lector, nosotros le presentamos los personajes tal cual y los hechos, y que eso es muy difícil yo sí de decir una cosa, yo me decanto más, si ahora mismo me dicen, yo me decanto más por Sergei Nechayev que por el zar Alejandro II, pero creo que los dos, siendo tan diferentes, tienen elementos en común y tienen luces y sombras. Sergei Nechayev es un personaje apasionante, es un malvado porque asesina a un compañero del grupo y es capaz de traicionar y de engañar a Bakunin para de alguna manera conseguir que firme un documento o conseguir que le ayude en sus intereses, pero luego es una persona que tiene la integridad de cuando está en la cárcel y le ofrecen la posibilidad de salir libre, no delata a sus compañeros, siempre se mantiene fiel, en el juicio pues de alguna manera se muestra íntegro. Nosotros, y quizás tiene que ver un poco con la cultura judeocristiana que hemos mamado, le damos la oportunidad de hacer una especie de viaje del antihéroe, desde el malvado por antonomasia a ser un personaje con el que se puede empatizar, y el propio zar Alejandro II es un personaje muy controvertido. Le llaman el zar reformador, muy a su pesar, porque es el momento en el que él vive cuando se introduce el capitalismo, y claro, la sociedad rusa de la época, basada en una época feudal, no puede sostener ese desarrollo económico, pero tratamos de entender por qué hace las cosas que hace, o la amante que tiene viviendo en palacio a pesar de que su mujer está enferma, por qué lo mantiene. Es decir, no juzgamos. Yo, si te digo la verdad, me identifico más con Bakunin, Nechayev y compañía que con el zar, pero tratamos de que los personajes hablen por sí mismos. Sí, de todas formas, el que sí juzga es la policía, la tercera, ¿cómo se llama? En la época de Bakunin y Nechayev se llamaba la tercera sección. Tras los varios intentos de atentado frustrado contra el zar, pasó a llamarse Ojrana, que significa seguridad, y después sí es la famosa Ojrana, pues decía que cuando triunfa la revolución bolchevique, pues muchos de estos agentes y oficiales de la Ojrana pasan a formar parte de la Cheka, ¿vale? Y después en el NKVD, el KGB, etcétera, etcétera. Sí. El tema del que sí hacía juicios de valor, los que sí hacían juicios de valor son los de los servicios secretos del zar, porque si es que entre todos los exiliados que hay, precisamente se van a por él, a por Nechayev, lo consideran peligroso. No consideran peligroso ni a Bakunin ni al resto de exiliados, lo consideran a él. Y ahí hay una artimaña para cazarlo, lo cazan, lo llevan y luego lo llevan a presidio. Puede ser significativo, sí, porque tanto a Bakunin como a Kropotkin como a otros que están en el exilio, tanto en Suiza como en Reino Unido, sí que solicitan que las autoridades lo entreguen, no los entregan, pero a Nechayev sí. Y además la excusa que ponen es que no es un refugiado político, sino que está acusado de un homicidio, ¿vale? Pero luego lo curioso es que cuando lo juzgan y cuando de alguna manera recibe la condena, él la cumple como prisionero, como personaje político, porque a él le condenan a 20 años en Siberia, pero finalmente el zar dice que de eso nada, que mejor que esté en San Pedro y San Pablo, en la galería de máxima seguridad, en el Rebellín Alexei, que es sería como la sección de máxima seguridad, como habían estado muchos prisioneros por carácter político, el propio Bakunin, el propio Dostoyevsky, los decembristas. Entonces sí que es cierto que es un personaje con el que despertaba cierto miedo dentro de la autocracia zarista. Si bien es cierto que también es un personaje que luego, a posteriori, entre los propios revolucionarios rusos que le suceden, genera cierto rechazo. Por ejemplo, en las memorias de Vera Figner, que es una de las mujeres que participan en estos grupos, pues se cita como que los grupos a posteriori del caso Nechayev tratan de realizar un tipo de organización diferente a la que había desarrollado Nechayev, que no se basan en el engaño, en la mistificación, que tratan de que todo sea de alguna manera mucho más igualitario y no de desarrollar algo que desde el punto de vista histórico sería más bien de carácter jesuítico o maquiavélico. ¿Y de este personaje que tenemos aquí atrás, qué nos dices? Este es el propio Nechayev, sí. ¿Este Nechayev? Sí. Este es el momento. La pesadilla de Dostoyevsky. Pues la tenemos por aquí. Bueno,
¿Qué decimos de...? Vale, pues vamos a ver, Dostoyevsky, que aquí es el... Vale, vamos a ver. A ver, quizás es el literato ruso más conocido, que duda cabe. Dostoyevsky es un personaje muy peculiar, por eso lo introducimos dentro de la trama, porque cuando él era joven, como muchos jóvenes de su época, y Dostoyevsky fue joven en los años 50 del siglo XIX, él participa de los anhelos reformistas y liberales de la juventud y de la intelectualidad rusa de ese momento. Entonces se afilia o participa en un círculo, el Círculo Petrafevsky, que es un círculo en el que participan intelectuales, estudiantes, incluso oficiales del ejército, que en ese momento, cuando se estaba dando la revolución del 48, de 1848, en algunos países de Europa, Alemania, Francia, es lo que llaman la primavera de los pueblos. Acordaros estas cosas de después de la Revolución Francesa, y que se inspiran en ciertos elementos del liberalismo, del nacionalismo, etcétera, etcétera, la liberación de los pueblos. Pues este grupo de intelectuales plantea al zar un documento, una especie de carta en el que le pide una serie de reformas, y el zar responde de manera completamente desproporcionada, detiene a todos los integrantes del grupo, y algunos de ellos, 20 de ellos, les condena a muerte. Incluso a pesar de que el indulto ya estaba firmado, a pesar de que ya se sabía que la condena a muerte iba a ser conmutada por un destierro en Siberia, la famosa katorga, como se dice en ruso, pues les hace subir al patíbulo para meterles miedo, porque sabe que a lo mejor de esta manera, con esta teatralización de esta condena a muerte, pues haríamos o se conseguiría que entraran en razón. Y uno de los que sufre esta representación teatral macabra fue el propio Dostoyevsky. Dicen que fue, ya sabéis que el calendario ruso es diferente al que el calendario ruso se basa en el calendario juliano, o por lo menos en esa época, pero bueno, coincide con las vísperas de Nochebuena, y he subido al cadalso, y en el último minuto, ya cuando estaba, como veis, formado el pelotón, llega el indulto, o hacen que llegue el indulto, y claro, el hombre cambia por completo. Así de jovencito había simpatizado con las ideas liberales, incluso socialistas, incluso con el germen de lo que a posteriori se llamaría nihilismo. Cuando ya va madurando y cuando está en el exilio, y cuando está eso es, pues se convierte en uno de los escritores más conservadores. Y de alguna manera en él se da lo que hoy en día puede darse en algunos elementos de la sociedad rusa, o que se han dado en esta época y también en la actualidad, y es la dualidad entre dejarse influir por Occidente o volver a la esencia del alma eslava y rusa, diferente y diversa de lo que puede ser Europa. Entonces en Dostoyevsky se da ese debate. Al final él opta por ser un eslavófilo, es decir, de decir, bueno, Rusia es, y eso no sé si se puede decir aquí España, pero eso en España también ha ocurrido, y es que muchos escritores se han sentido, o que han sentido el país como la salvaguarda del pensamiento occidental o de la religiosidad, o el país que frenó al Islam y todas estas cosas. Bueno, pues en Dostoyevsky se da este debate, y finalmente se decanta por considerar que estas ideas que vienen de fuera, estas cosas del liberalismo, del socialismo y del nihilismo y del anarquismo, etcétera, etcétera, están contaminando el alma rusa, y hace una novela que son Los demonios, en las que trata de advertir a la sociedad rusa de la época de que, siguiendo ese camino, lo que van a desatar, y de ahí el nombre, es una tormenta que arrastrará también a sus propios participantes. Porque uno de los protagonistas de la novela está basado en el personaje histórico de Sergei Nechayev. Dostoyevsky conoce los hechos de Nechayev, el asesinato del estudiante Iván Ivanovich Ivanov, cuando estaba no sé si en el exilio, pero sí fuera de Rusia, porque tenía problemas de deudas. Ya sabéis que él era ludópata. Dostoyevsky, entre otras muchas cosas, se documentaba sobre Bueno, pues era ludópata y tenía muchos acreedores, muchas deudas con el juego. Luego era epiléptico, era ultrasensible, es decir, lo tenía todo el hombre. Entonces la cosa está que en Dresde conoce la historia, empieza a documentarse y escribe este tema, y utiliza además el término nihilista, porque ya sabéis, y si no lo hay un compañero que nos lo puede explicar bien, que es un término que surge también en esta época en una novela de Turgenev,
¿vale? Padres e hijos, y uno de los protagonistas se declara a sí mismo como que es una persona que no cree en nada de los valores precedentes, y eso a Dostoyevsky le aterra. ¿Cómo es posible que la juventud rusa esté renegando de los valores que han hecho que el imperio ruso sea la salvaguarda de la espiritualidad, en este caso de Oriente, frente a todos los males? Y Dostoyevsky, además que él lo declara, odia profundamente a Bakunin, siente atracción y animadversión por Nechayev. Cuando él escribe la novela está todavía en busca y captura en diferentes países de Europa, y bueno, lo escribe así. Dijo, porque Dostoyevsky muere en febrero del 81, de 1881, al zar lo asesinan en marzo, ¿vale? El 1 de marzo, según el calendario juliano, aquí sería el 13 de marzo, o en la época en la que estamos hablando. Dice su viuda que al funeral acudieron también muchos jóvenes simpatizantes del nihilismo o del grupo subversivo Voluntad del Pueblo, Narodnaya Volya, porque tenían de alguna manera como una relación de amor y odio con este escritor ruso, que no llegó a vivir lo suficiente para contemplar la tormenta de los demonios que él había imaginado, y que al final vinieron prometiendo esta tormenta que pretendía arrasarlo todo, como dice Jordi Mais, el historiador que nos ha hecho el prólogo, y al final pues se llevó por delante a sus propios protagonistas, que luego si queréis indagamos un poco qué pasó exactamente para que, matando al zar, nada cambiara todo, y al final nada cambiara, todo fuese igual, aun cuando la dinastía Romanov ya tenía los días contados. La propuesta de Nechayev era que no había que cargarse uno, que había que cargarse a todos. Así sí se solucionaría, ¿no? Sí, que curiosamente fue lo que luego aplicó Lenin, que fue un gran... es que es un personaje tan controvertido y con tantas aristas. Se supone que por el tema del affair o del tema Nechayev, Bakunin sufrió una gran campaña de difamación y se le echaron en cara muchas cosas, y luego, curiosamente, el propio Marx le dijo, bueno, pues mira, aquí tienes a tu discípulo, tu hijo predilecto, lo que ha hecho por el tema del catecismo revolucionario, la obra que realizó y el asesinato de este estudiante. Pero luego, curiosamente, quien ha reivindicado históricamente a Nechayev han sido grupos que tienen que ver más bien pues con los planteamientos históricos que ha tenido Lenin, como los bolcheviques, como las brigadas rojas en Italia, etcétera, etcétera. Y para Lenin fue muy importante tanto el catecismo revolucionario como Nechayev, porque en cierta medida encarnaba lo que él pretendía que fuera lo que él denominaba la vanguardia revolucionaria, de alguna manera con un planteamiento férreo, que no tuviera, digamos, de alguna manera ningún reparo moral en llevar a cabo cierto tipo de acciones, en que el fin justifica los medios. Y bueno, pues eso es un personaje que, para que os hagáis una idea, no somos los primeros ni mucho menos los que lo hemos abordado. Lo hizo Dostoyevsky, lo hizo Camus, a lo mejor os suena. Nuestro cómic Toma está basado en una obra de teatro de Franco Tirendi, es decir, es un personaje que... Coeche, que me parece que también... Efectivamente, no sé si os suena El maestro de Petersburgo, sí. ¿Vale? Que de alguna manera aparece en Nechayev como personaje secundario, es decir, esto es como... Eso es, y el propio Dostoyevsky, ¿vale? Es como cuando los peores crímenes de la España negra, lo he vuelto a decir, perdonad, los peores crímenes de la España negra, que a la vez que atraen repelen, y Nechayev es así, es un personaje que tiene ese magnetismo, que a la vez que atrae repele, y que dices, madre mía, qué... y a la vez... Pero que ocurría en la época. Sí. Refiero que el movimiento socialista del momento, o sea, en buena parte renegó de él bastante rápido. O sea, sí. Tiene ese magnetismo, sí. Como dices tú, tiene una mítica ya en vida en la época, ¿no? Sí. La generación posterior de Vera Figner, sí. Sofía y compañía reniegan, si bien es cierto que cuando se constituye el grupo Narodnaya Volya reciben una carta desde la prisión y consideran que merece la pena intentar sacarlo de prisión, porque parece que ha, entre comillas, madurado, o ya no es la persona mentirosa y partidaria de ciertas propuestas que lo fue en su juventud. Si bien es cierto que luego, incluso los grupos sindicalistas revolucionarios o anarquistas de la Revolución Rusa, para algunos grupos, los más partidarios de acciones más expeditivas, siempre fue un referente, ¿vale? Y lo ha sido, a ver, yo la primera vez que leí el catecismo revolucionario creo que fue en torno al año 2000, y lo editaban grupos anarquistas autónomos y demás que, pues que tenían de alguna manera, creían que esos planteamientos podrían ser interesantes, por lo menos para convertirlos en un folleto.
Bueno, luego la edición más famosa es la de La Felguera, es una edición en la que sale el texto del Catecismo Revolucionario y una serie de cartas de Dostoyevsky y de Bakunin hablando sobre el tema, ¿vale? Eso es. Y también hay una carta de Bakunin que le manda a Nechayev en la que le dice, bueno, pues a ver, por aquí a lo mejor no. ¿Qué tal está funcionando el libro? ¿Lo habéis publicado en septiembre? Sí, salió finales, el 23 de septiembre. Tiene apenas 2 meses, no llega. Ahora estáis en plena campaña, ¿no? En plena tormenta. Efectivamente. Lo que pasa es que con esto de la Dana yo estaba haciendo siempre el chiste de que llega la tormenta a tu ciudad. Ya me he calmado un poco porque, bueno, tampoco vamos a abusar de la metáfora cuando lo está pasando mal la gente. Pues mira, estamos en la gira de la tormenta. En septiembre se presentó en Santiago de Compostela, donde vive Alex. Se presentó, en La Coruña, en la Feria del Libro Anarquista de allí. Lo hemos presentado en la Biblioteca La Maldita del barrio de Gamonal. Hoy estamos aquí en Bilbao. El fin de semana pasado en la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid. El próximo miércoles en una librería de cómic de Burgos, muy parecida a Joker, la librería Viñetas. Y está también pendiente Zuloa, no se pronuncia así, en Vitoria. Sí, Zuloa. ¿Vale? Y el 30 de noviembre en Móstoles, en una librería de cómics, El Delirio. Y después me imagino que en 2025 a ver si pueden salir algunas presentaciones más. Enero y febrero está complicado por cuestiones de que hay muchas actividades por allí, pero quizás a ver si puede. ¿Qué tirada habéis hecho? Pues, según nos comenta la editorial, ha editado 1000 ejemplares. Y lo que nos dice es que se está moviendo bien, que se ha colocado bien, que las librerías lo han adquirido. Si bien es cierto, lo que nos dicen los libreros de la ciudad, que es con los que yo tengo contacto, es que, claro, estábamos mal acostumbrados con Gamonal, que en apenas 2 meses se agotó la tirada, y esto es un cómic diferente, es un cómic que se está moviendo, que tendrá vida, que tendrá trayectoria, pero claro, es un tema, a ver, quizás si puede ser un bestseller, es un bestseller pero para minorías, es decir, que es un tema que interesa, hay gente que se siente interesada por estos temas, pero que es un libro que, pues en cierta medida tiene menos, vamos a ver, es un libro, ¿cómo decirlo?, que va con un ritmo más lento, pero llegará lejos. Café para cafeteros. Eso es, efectivamente, es un libro más intenso. Bueno, yo no tengo ya más preguntas, igual si queréis hacer alguna pregunta a vosotros. Yo quería piropear el cómic, y digo porque trata de unas décadas, ¿no? Como decíais, contabais, ¿no? 70, 80 del siglo XIX, donde que el título viene pintado, donde se van cociendo diferentes organizaciones de diferente tipo clandestinas, ¿no? de interrevolucionario, Asociación de Bolia, ¿no? La Tierra de Libertad, ¿no? Narodnaya Bolia y tal, y con ese enlace de este personaje que además es muy oscuro en el sentido de que tampoco se conocen tantas cosas, ¿no? y tal, pero que está muy mitificado alrededor, ¿no? Y con ese enlace se va dando un fresco de un montón de cosas que están sucediendo en una Rusia que estaba cambiando mucho y que se estaba iniciando un movimiento revolucionario pues cada vez más potente, es decir, que me parece que es un logro muy complicado, ¿no? El haber logrado que con ese enlace de este personaje, que a mí me genera mucha antipatía personalmente, se vayan apareciendo una serie de eventos muy importantes. Se señalan a veces solo en media página, ¿no? El tema de la liberación de los siervos, diferentes personajes del exilio que están en Europa, rusos o intelectuales rusos que están en Europa, las propias organizaciones que están en la propia Rusia, eventos como atentados fracasados, ¿no? Atentados, además sale una retahíla de cómo se organizan diferentes atentados, fugas de la cárcel, es decir, porque habéis mencionado varias veces que es un cómic intenso, pero donde hay mucha acción, hay mucha acción y de cosas importantes que están sucediendo en la Rusia, enlazándola con este personaje tan oscuro y tan legendario un poco como Nechayev, que en muchas ocasiones igual no participó tanto de esos hechos, pero que parecía que siempre andaba ahí, ¿no? Y bueno, a mí personalmente pues eso me parece un gran trabajazo el haber conseguido unir todos esos puntos para tratar de toda una época, es lo que me parece a mí el fresco de una época, pues enlazándolo con la historia, con Nechayev, un poco de enlace, ¿no? A ver, esto es como siempre, estamos a hombros de gigantes. Como lo que se ha tratado es de
a ver, no hay nada que contemos que no se sepa, porque ya sea en castellano, en italiano o en inglés, lo que contamos no es nada que sea una revelación que nos muestre aspectos que no se conocían del personaje. Pero como sobre el tema hay publicadas varias cosas, pues lo que hemos tratado es de condensar lo que nos pareció más interesante y hacerlo de esta manera en este mosaico o puzzle. Si bien es cierto que en un primer momento, como os decía, o como te decía, al principio era contar únicamente la obra, trasladar al cómic la obra de teatro de Franco Tirendi, que eran 5 capitulitos y que termina cuando Nechayev es condenado a estar recluido a perpetuidad en esta prisión de máxima seguridad, pues ahí concluía. Pero claro, dijimos Alex y yo, joder, es que aquí hay muchas cosas que a lo mejor el lector que se acerque va a decir, bueno, ¿y por qué luego mataron al zar? ¿O qué papel juegan estas mujeres que están en una reunión en la que tratan de ver la viabilidad si lo liberan o no? Y bueno, pues con la diferente bibliografía, con alguna incluso película que hay sobre el tema, aunque ninguno de los dos nos manejamos en ruso, pero vimos algunos fragmentos, identificamos con las partes de la historia que estábamos contando, pues dijimos, joder, yo creo que es importante contar qué relación tuvo esto con el atentado, qué papel jugaron las mujeres y sobre todo qué papel tuvo el zar y otros acontecimientos que hacen que la historia sea más rica, más diversa y no solamente solo sea la biografía de Nechayev, que podría estar bien, pero creo que no hubiese sido algo tan con tanta capacidad de mostrarnos una época compleja como la que estamos abordando. Bueno, pues igual si no hay más preguntas por ahí. Bueno, oye, no sé, ya los estáis aquí, ¿qué os parecen los dibujos? Por no irnos, que es que he venido de Burgos con el coche, vengo acelerado, luego me vuelvo. A mí algunas de esas escenas, y no voy a hacer spoilers de precisamente el Dostoyevsky, el propio Nechayev y demás, me parecen muy fuertes visualmente. O sea, esos capítulos me parecen espectaculares a nivel visual, ¿no? Esto es una representación onírica de un sueño de Dostoyevsky. Claro, cuando te condenan a muerte y ves a la muerte cara a cara, porque tú no sabes que eso es un teatro, sino que es de verdad, me imagino que eso le marcaría a Dostoyevsky de por vida. Dicen quienes han estudiado un poco su biografía que el tema de la epilepsia se incrementó con estos temas, ¿vale? Con esto de la condena a muerte. Luego estuvo 5 años en Siberia también, ¿no? También, sí, eso es. Entonces, entre una cosa y otra, bueno, pues lo que tratamos en este sueño onírico es en el que él conversa con la muerte y le dice la muerte que, bueno, que él es el responsable de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Y él dice, bueno, si yo no he hecho nada. Dice, sí, tú sí, porque tú no fuiste Nechayev, porque no tuviste valor, pero fuiste uno de sus seguidores que habéis hecho, que habéis sembrado una tormenta que no tardará en devorarnos. Esta es una de... ojalá estuviese aquí, pero es que Alex es un auténtico... voy a piropearle yo también, es que es un currante, es un monstruo del dibujo y ojalá tenga una carrera prometedora en el mundo del cómic. Esperemos que no sea como Saturno, que devora a sus hijos, porque ya sabéis, el mundo del cómic tiene a veces el hecho de que es muy precario y que probablemente, mira, con lo que me decía el otro día, dice, si es que, joder, con lo que hemos obtenido de mucho o poco, como hemos obtenido de este cómic, no nos hubiera dado ni para pagar la cuota de autónomos durante estos últimos años. Pero aún así decía que mereció la pena hacerlo porque era algo que queríamos contar y que queríamos contarlo así, ¿vale? Entonces, él, y además como veis, y esto es algo que de alguna manera yo creo que hacéis vosotros también, o que hace también Iñaket, el color narra mucho también. Entonces, cuando es un momento se utiliza un cromatismo, cuando es otro demás, aquí lo que nos muestra es el momento en el que lo detienen, que le tiende una trampa a un exiliado polaco y lo detienen en la periferia de Zúrich, y ya le damos al lector alguna indicación para decir, bueno, pues ahora empieza el viaje del antihéroe, de malo malísimo a tratar de entender por qué hacía las cosas que hacía. Yo destacaría de su dibujo un poco el tema de la composición, los colores, sí, y luego la composición, cómo juega con las viñetas, como el dinamismo, el tema de la violencia que está todo el tiempo palpable en el cómic, pues a través de esa composición, que además narrativamente viene muy bien. Hay algunas escenas que
insertar viñetas unas dentro de otras, mover... O sea, yo creo que es uno de los aspectos más destacables, más que igual que el propio dibujo, que es todo... Vale, y esta es una escena del juicio en el que, bueno, pues los jueces le dicen que, bueno, que no va a salir nunca de prisión, y él dice que, bueno, que después del viaje personal que ha hecho, en el que ha conocido todas las penurias del alma humana, que él ha entrado en un abismo propio e individual y no le teme a nada, luego estar 20 años o 10 años en una cárcel de máxima seguridad en San Petersburgo, húmeda, fría y demás, con escorbuto, con ratas. En el otro cómic estaba muy presente en los cuervos, en este hay otros dos animales también, como son las ratas, que juegan un papel diferente, pero ahí están. Y bueno, y esta es vista desde arriba, una panorámica de la fortaleza, porque esto fue la fortaleza de San Pedro y San Pablo, es como una especie de, pues como decirlo, es una fortaleza militar. Bastilla, eso es, efectivamente. Justo, no sé si habéis estado en San Petersburgo, cuando hemos presentado el cómic en Gamonal, me llamó la atención. Varias personas mayores, tanto en Gamonal como en la FAL de Madrid, varias personas mayores habían estado. Porque claro, pensar en los años 80, más bien en los años 90, cuando ya había cambiado el régimen, sí que había viajes turísticos a San Petersburgo y... Ahora es una atracción turística bastante típica de San Petersburgo, ¿no? Estuvo Trotsky también. Eso es. Lenin no, porque no pisó Talebo nunca, pero todos los demás estuvieron... Sí, pero insisto, ahora no es muy recomendable visitarlo por cualquier razón, por la maldita guerra. Y bueno, y esta es una escena de la fuga de Kropotkin. Esta es, por ejemplo, la calle principal de San Petersburgo, la avenida Nevsky, eso es, Perspectiva Nevsky, dirían en ruso, y es como, pues bueno, pues como la calle, la Gran Vía, o la calle aquí principal, no sé si es la calle principal de Bilbao, etcétera, etcétera. ¿Qué es? ¿Cuál es? Recalde. Venga, pues... Bueno, y aquí, como veis, cuando se hace esta introspección, pues utilizando un poco estas viñetas flotantes, que en algunos casos yo le doy los matices y en otros él los desarrolla, es decir, tiene la capacidad de, cuando le das una idea, la mejora. ¿Vale? Cuando le das una idea, la mejora. Y claro, porque una persona que sabe dibujar tiene siempre una visión mucho más amplia y profunda del lenguaje visual y bueno, en concreto, este plano yo sí que se lo di. Yo cuando hago los guiones utilizo una descripción bastante minuciosa, cada vez menos, porque creo que bueno, que también hay que pensar que la persona que dibuja suele tener, pero le dice, mira, pues pensamos que en Echayev la cámara es de arriba y damos un poco un ambiente de patetismo, incluso después de haber forcejeado con los guardias, y empezamos un poco el proceso de transformación del personaje, de ser el malo malísimo a ser un ser humano que, como el zar, pues tiene sus pasiones, tiene sus más y sus menos. Bueno, pues... Si lo tenéis, os lo firmo, y si no, charlamos un poco también un rato después. Yo creo que está esperando igual un poco ya para... Sí, muchas gracias por venir y vamos a ver si nos da tiempo a hacer unas firmas antes de que cierre la librería, claro. Venga, pues es que ricasco, spasiba balsoy, que se dice en ruso, y nada, hasta espero que disfrutéis con el libro, con el cómic, si tenéis oportunidad. Muchas gracias. Yo creo que